Bienvenidos a su programa Ahora sí con Fafa y Fafico. Un programa en el que traemos aquí a presentarles a ustedes los temas que le tocan su vida diaria, su cotidianidad y qué soluciones o qué opciones usted tiene frente a ellos. El tema de hoy es muy importante porque el tema de hoy trata sobre una cosa que ocupa entre el 30% y el 40% de tu salario, que es vivir en un hogar. Y para eso la República Dominicana está embarcada desde hace décadas, no es desde ahora, desde hace décadas en promulgar una nueva ley sobre inclinatos, sobre corretaje inmobiliario, porque la nuestra es desde 1955. ¿La de alquileres? De 1955, la que tenemos actualmente. Y por eso hay, y vemos en la televisión... 75 años de viejo. Imagínate, lo difícil que es cuando se te mete una gente, se te cuela una gente en la casa, como le pasó al señor de Andariego en la zona colonial. Lo difícil que es sacar a una gente que con mala intención no quiere abandonar la casa y hay hasta que buscarle dinero para que se vaya. Y además, cómo la gente deja de invertir cuando hay tantos riesgos para eso. Pero también cómo eso afecta el costo de la vivienda. O sea, el programa de hoy hay que escucharlo porque van a haber transformaciones que van a beneficiarte a ti. Y cómo aprovecharlas. De eso se trata. Y sobre todo por un hecho. Durante los últimos años, la inversión en bienes raíces parece la más segura y rentable de las actividades económicas. Si algo ha crecido aquí, es precisamente la construcción. Y en ese marco está la creación de apartamentos para ser alquilados y de vivienda. Pero la reglamentación de 75 años atrás para una sociedad que era rudimentaria es inadecuada. Adecuar eso a la expansión que tiene hoy, al reconocimiento, a la importancia del alquiler es una necesidad. Por eso esta ley, aunque no tiene una gran aceptación popular porque no se conoce, sí afecta a una parte de la población que no vive en casa propia. Y por eso nosotros trajimos este tema aquí, para ayudar a que se aborde con toda la delicadeza posible la reglamentación que permita que usted pueda vivir en una casa alquilada sin preocupación, pero que usted puede invertir para alquilar casa también sin preocupación. Creo que la mejor definición sobre el tema de hoy, Fafa la ha dado. Y antes de presentarle a nuestra invitada que nos va a acompañar en el bloque 2 y 3, yo quiero hablar, como siempre, de las noticias nacionales más importantes. Siempre tratamos de mostrar logros del gobierno, de cambio, oportunidades de beca, oportunidades laborales, pero también hay que señalar cosas que a nosotros, como programa, siempre nos ha gustado señalar, que es la lucha contra la corrupción. La semana pasada, o hace 2 semanas, pasó la noticia del apresamiento, de la condena del hermano de un expresidente de la República, 7 años, y en esta semana lo que ha habido es el tema de la condena a Montilla, cuñado del anterior presidente. Y esta condena, que la sociedad entera ha mirado como un paso de avance, por ahí hay algunos que quieren refutar que ha sido un castigo, cuando 3.000 millones de pesos han tenido que ser devueltos al Estado Dominicano. Es cambiar una mentalidad que ha permeado la política dominicana de por siempre, pero que de verdad ha tenido un antes y después de hace 5 años. Porque no solamente este gobierno ha impulsado que se logre una verdadera independencia judicial, tratando de quitar los entuertos de gente que blindó la justicia para proteger sus actos corruptos desde hace ya tiempo atrás, sino que también ha fortalecido que la ley no tenga contemplaciones, que cumplió, el que hizo, un delito, no importa de qué partido sea, tiene que enfrentar las consecuencias de esos sin tapaderas del partido de gobierno ni del gobierno porque ese es miembro de su partido. Eso se acabó. Entonces nadie puede decir que hay una justicia para unos y para otros, porque ustedes saben que es así, que se está cumpliendo con el compromiso de que la justicia haga su trabajo. Entonces, dentro de ese marco, ya vamos a pasar a la temática, porque en el próximo bloque vamos a tener
a una corredora inmobiliaria muy activa. Estamos hablando de Judith Félix, que tiene muchísimas participaciones desde el grupo, desde la asociación de la AEI, Asociación de Empresas Inmobiliarias. También está en el grupo de CEO, de mujeres directoras de empresas inmobiliarias. Ella tiene unos grandes estudios desde abogada y todos los temas del derecho. Y por eso en el día de hoy requerimos su ayuda para que le aclaren a todos ustedes qué trae esta nueva ley, en qué te beneficia y qué podemos esperar de estos cambios. Quédense con nosotros, que esto puede cambiar tu vida. Muy buenas. Aquí estamos de vuelta para hablar sobre el proyecto de ley de alquileres. Y quiero hacer un comentario un poco de mi experiencia en el mercado de bienes raíces. Cuando terminé mi carrera universitaria, vine al país con la que era mi esposa y sus padres estaban metidos en el mercado inmobiliario. Y no solamente eso, la madre de mi antigua suegra era dirigente, ellos eran dirigentes del PLD y los PLDistas se habían ido todos a trabajar a una empresa que se llamaba Compañía de Inversiones de los Morales, que estaba en la zona colonial. ¿Quién dirigía la compañía de solares? Felucho Jiménez. ¿Quién era uno de los jefes de grupo de venta? El antiguo secretario de Turismo. O sea, yo conozco a todos esos líderes del PLD desde cuando muy humildemente trabajaban vendiendo solares en ese proyecto y que vendieron proyectos que son gigantes ahora mismo. Brisa Oriental. Todo el que vive de aquel lado sabe dónde está Brisa Oriental 1, 2, 3. Ahí nosotros vendimos que eso era, mira, tú ves esa roca allá atrás, allá. Bueno, detrás va a pasar la calle. Así fue que se vendió. Y gracias a Dios se cumplió y eso aumentó de valor como 40,000 veces. Pero yo lo aprendí el negocio, no tuve que pedir una licencia, me enseñaron los mejores maestros, pero no había tampoco nada regulado con eso. Y desafortunadamente hay muchas otras cosas en el mercado inmobiliario que no están reguladas y son de los problemas graves que tiene la sociedad. Porque, por ejemplo, ahora mismo tenemos problemas con la ley de inclinato. O sea que háblanos un poco de qué trae este proyecto de ley, qué cosas te gustan, y ahí vamos conversando. Bueno, primeramente, gracias por la invitación. Básicamente la ley trae algunas novedades. Yo hice el otro día un videito que hablaba un poquito acerca de eso. Y es, por ejemplo, el tema de los depósitos. El tema de los depósitos ahora viene, diríamos que un poquito más regularizado, porque la norma, por lo general, hablaba que si el mes por adelantado, que si el +1. Entonces, al haber ya una regularización de cómo específicamente se van a, ¿cómo se dice?, a establecer, eso va a dejar un marco perfecto. Porque en la norma, a veces hay asesores inmobiliarios que dicen que es el 2+1. Cuando es el 2+1, el +1 lo pierde el inquilino. Cuando es el mes por adelantado lo paga el propietario. Entonces, la ley también va a traer quién va a pagar esos honorarios del corretaje inmobiliario. ¿Por qué? Porque la ley especifica claramente que el corretaje inmobiliario lo va a pagar la persona que lo contrató. Discúlpame, para echar para atrás. Normalmente ahora mismo cuando yo alquilo un apartamento y le digo, mire, el propietario quiere 2 meses +1. Normalmente el +1 es la comisión del vendedor y eso lo ha pagado el inquilino. Eso ya va a cambiar. Va a cambiar porque especifica claramente que quien contrata el servicio es quien paga. Para mí, desde mi punto de vista, ahí va a haber un temita, porque entonces va a haber que demostrar quién contrató el servicio. Porque cuando usted como propietario me contrata a mí, me firma una autorización de alquiler, me entrega su documentación, que me avalen que usted es el dueño de la propiedad, usted me está contratando. Porque usted me está dando la autorización para yo poder promocionar su apartamento, su propiedad. Sin embargo, cuando el inquilino o posible cliente nos contacta, también nos está contratando. Yo pienso que esa parte debió ser compartida, igual que los gastos legales del alquiler. Yo quiero insistir en un detalle que he estado enumerando. Yo sé lo que es la angustia
de un alquiler. Sobre todo porque aquí hay una conciencia de que hay un déficit de propiedad, pero no de oferta. La línea de la construcción ha crecido y va a seguir creciendo porque el área inmobiliaria parece que es la más rentable de todas. Y por eso ahí está concentrada la mayor inversión, construyendo vivienda en apartamentos o en casas. En ese marco, reglamentar con una ley las relaciones en las que un interesado, que no es el propietario, adquiera el derecho de vivir esa casa, es una cuestión de importancia porque alcanza como al 40% de la gente que vive en viviendas. Y la esencia, y a mí me llamó mucho la atención de esta convocatoria de hoy, es conocer precisamente una ley que tiene casi 80 años. Y en esos últimos 80 años, lo que ha crecido en el país, la actividad económica más fundamental es la construcción. Entonces, por eso, adecuar esta ley tiene que ver con la realidad que a más de un 40% de personas le interesa. Nosotros tenemos mucha alegría de tratar un tema que sea de interés público. Y este es absolutamente un tema de alto interés público. ¿Tú dominas el problema del conocimiento de esa realidad? Sí. Ahora bien, yo estaba pensando el otro día justamente hacer un análisis acerca de eso, del número, porque desde mi experiencia, a raíz de la pandemia, se sabe que se ha desarrollado, el país ha crecido enormemente, incluso las instituciones no estaban preparadas para este crecimiento que ha tenido el sector inmobiliario y construcción. Y muchas de las situaciones que se han dado es justamente por eso. Empezando por el tema de la ley 108-05 de registro inmobiliario, que esa ley cuando fue implementada no contempló lo que era, ¿cómo se llama? ¿El agente inmobiliario? No. Eso era la regularización parcelaria de los terrenos. Esa ley está hecha simplemente para las propiedades listas. Entonces, por ejemplo, en la transferencia de inmueble, de título de terreno, se da mucha situación y es justamente por eso, porque tú tienes que ir a lo que te dice el Código Civil, porque esa ley no está contemplada para los terrenos, por ejemplo, por ponerte un ejemplo simple. Explícanos ese detalle que tú dices. La ley que maneja la relación de la construcción, de la vivienda, no está integrada en el manejo del terreno. La ley de registro inmobiliario, 108-05, esa ley no fue contemplada. Dentro del marco de esa ley no existe la forma en la que tú debes transferir los terrenos. Tú tienes que irte a lo que dice el Código Civil, porque esa ley de regularización fue implementada simplemente para el desarrollo de propiedades ya regularizadas. Y entonces, ¿qué te dice la norma? La norma te dice a ti, bueno, pero está bien, yo te quiero registrar una propiedad, pero si no hay forma de yo registrarla como yo la registro. Entonces, para yo registrarme, tiene que existir un medio. La regla. Una regla. La norma. Y una norma. Entonces, el tema del número, es un análisis que yo quiero hacer, porque realmente las instituciones financieras se han abierto bastante, principalmente con los dominicanos no residentes, el tema de los préstamos hipotecarios, y hay muchas personas adquiriendo su propiedad, pero muchas. Eso quiere decir que también el mercado inmobiliario finalmente sigue aumentando de los dominicanos en el exterior que están comprando acá. Pero ahí volvemos a una problemática que ha sido terrible para los agentes inmobiliarios en general, que es las apariciones de fraudes inmobiliarios por las debilidades tal vez de las leyes vigentes que afectan la confianza de los inversionistas dominicanos y extranjeros en el país. ¿Eso en el proyecto nuevo de ley van a haber algún tipo de garantías con eso? Sí. Recuerda que estamos hablando de la ley de alquileres. Una cosa es la ley de alquileres y otra cosa es la regularización de lo que es el corretaje inmobiliario, que también es la ley que se está llevando a cabo a través de la Asociación de Empresas Inmobiliarias. Pero en eso de concentrarnos nosotros en la ley de alquileres. Exacto. Entonces, por el tema de la ley de alquileres van a venir varias sanciones para los inquilinos, para los propietarios también, los desalojos.
Anteriormente, por ejemplo, a usted le exigían que usted tenía que tener una constancia desde el inicio para usted poder incoar un desalojo por falta de pago. Había que depositar en el Banco Agrícola. Sí, eso sí va a seguir. Sí va a seguir. La diferencia es que tú no vas a tener que tener un registro desde el inicio, sino que tú puedes hacerlo en el momento en el que tú vas a incoar la demanda. Porque, ¿qué pasa? Para nadie es una sorpresa que los propietarios, la mayoría de las veces, hacen un equilibrio con los mismos depósitos que pagan los inquilinos. Cuando el inquilino paga, si hay que hacerle algún arreglo al inmueble, utilizan ese mismo dinero porque esa es su inversión. Y el que tiene un capital de inversión en un inmueble, si el inmueble está vacío, ese capital está paralizado. Entonces, lo que se hace es que se hace un equilibrio, y si hay que hacer algún detallito, le dice, mira, yo te entrego 1 semana, 2 semanas, después que firmemos, y con ese mismo ingreso le hacen cualquier corrección que haya que hacerle. Pero mira, eso es súper importante para todos. Déjeme decirle que la ley como está actual te pide que al momento de tú hacer un contrato de alquiler, tú debes de depositar, un depósito es. Los depósitos. Los dos depósitos, lo que diga el contrato. No me por adelantado, pero sí los 2 depósitos, depositarlo en el Banco Agrícola. Ahora, piensen ustedes, ¿qué porcentaje de gente que hace contrato de alquiler deposita en el Banco Agrícola? Muy poco. Esto sí va a facilitar porque la gente va a depositar cuando tiene que interceder una demanda. Porque aquello es, tú haces un contrato de alquiler con una gente, pones 2 depósitos y el contrato de alquiler se renueva cada año y tú te quedas 10 años sin ver esos depósitos por tu mano. Entonces, esto es novedoso y va a ser muy positivo porque entonces ya le daría una fuerza legal más rápida a la gente, ¿no? Le permitiría empezar su causa judicial. Al propietario. Al propietario, porque sacar una gente ahora mismo es súper difícil de lograr. Hay gente que no le alquila abogados, disculpe. Hay gente que dice, no le alquilo ni abogados ni a militares, por ejemplo, porque me va a costar trabajo sacarlos de la residencia. Eso es una cosa que esperemos que se pueda lograr el cambio, ¿no? Sí. En el fondo estamos hablando de la garantía para el inversionista que construye una vivienda. Esta ley está basamentada en reglamentar eso y también los derechos del que recurre como inquilino. Sí. Explícanos esa ley. La ley lo que busca es la vía más viable para ambas partes. Tanto para el inquilino, para que el inquilino pueda entrar en la propiedad, y tanto al propietario para que si el inquilino falla o incumple a cualquiera de sus obligaciones contractuales, pueda ejecutar un desalojo en un tiempo predeterminado y no tener que ir a incurrir en largos plazos mientras que la propiedad se va deteriorando, porque para nadie es un secreto que cuando tú incobas una demanda en desalojo contra un inquilino, el inquilino automáticamente deja de pagar, pasa 1 año, 2 años, 3 años, muchas veces te hacen la maldad y destruyen la propiedad. Entonces lo que la ley busca es que los derechos del que sometió sean reconocidos y sean resueltos, esa situación sea resuelta rápido, porque reconoce que el que renta una propiedad es porque es un inversionista, probablemente viva de eso. Entonces, la ley lo que busca es eso, como la vía más rápida, como agilizar. La ley va a agilizar muchos procesos que se dan en lo que son las obligaciones contractuales entre el inquilino y el propietario. Pero está basado fundamentalmente en reforzar el derecho del propietario. ¿Y el inquilino tiene en esa ley alguna consideración efectiva? Tiene muchísima consideración, empezando por los depósitos, empezando por los gastos legales. ¿Qué es lo de los depósitos? Anteriormente, bueno, actualmente, porque la ley no ha entrado en vigencia, es un proyecto y es bueno que lo tengamos la ley claro. No ha entrado en vigencia. No ha entrado en vigencia. Entonces, actualmente, si usted me llama para rentar una propiedad, yo le voy a decir que las condiciones económicas son 2 depósitos y 1 mes de renta por adelantado, más 10,000 pesos de gastos legales. Repíteme en detalle eso. 2 depósitos. Las condiciones económicas ahora mismo. En el proyecto de ley. No, ahora. Ahora, en la vida diaria ahora. En la norma, ahora. 2 depósitos, 1 mes de renta por adelantado. Es decir, en el fondo son 3 depósitos. No son 3 depósitos, porque el mes el inquilino lo consume. Se lo explico. Es 1 mes por adelantado. Es 1 mes por adelantado. Tú entraste el día primero y ese mes ya tú lo estás pagando. El día 1 de septiembre al día 1 de octubre. De todas maneras, para tú entrar en pagar 3 meses juntos. 2 para depósito y 1 para adelantado. En dinero, sí.
Oye, Coco, Siempre ha sido así. Siempre así es. no sabía. Sí, Sí. Lo porque que tú pasa te es has que mudado usted hace es mucho. propietario, usted no ha No, yo alquilado. nací alquilino. Vamos a alquilarle algo. Yo no he sido inquilino nunca. No, gracias a Dios. Pero vamos a alquilarle algo para que viva la experiencia. No, Claro. gracias, Judith, te agradecemos el interés, pero tu papá está bien ahí, sin pagar renta, él está bien ahí, ¿dónde Sí, está por ahora eso que mismo? tú planteas 2 depósitos Entonces ahora van y a un ser mes 2 adelantado es que más, para tú entrar más a los una gastos casa, legales. más Gastos 10.000 legales. pesos para gastos legales. Sí, el contrato, la Oye, notarización del pero me contrato. baja de coco, entonces Entonces, entrega un ahora en alquiler. el proyecto de ley, esos 10,000 pesos lo van a pagar entre los dos. 50% el propietario y 50% el inquilino. Cosa que veo muy bien porque las obligaciones contractuales son para los dos, no es para un solo. Y además, el propietario que exige, mira, le tomaste el datacrédito, salió bien. Hay que hacer la Llamaste reputación. a todo el que te puso en la solicitud. Tú confirmaste que ese hombre vive ahí, que trabaja ahí. Entonces, el propietario te exige todo eso, pero los gastos legales se lo cobramos al inquilino. Realmente esa parte me encantó. Que sea Sí. mutuo el Mutuo. Que interés. sea Y por eso tú decías también que debía ser mutuo el pago de la comisión, porque en realidad hay un trabajo doble. Yo como ex agente inmobiliario soy testigo, o sea, tú buscas la propiedad y también y lleva el cliente, entonces y te va a pagar, o sea, ¿cómo? Está un poco te paga desigual un solo. eso. Es más, deberían pagar los dos. Deberían de pagar Pero los dos. Los está hablando dos. de una característica. Uno es el propietario que tiene un fundamento para alquilársela, que le den un avance de 2 meses y que además le den el avance por adelantado de 1 mes. Correcto. Y que junto con eso acepte pagar los gastos del intermediario que te ha conseguido el negocio. Eso a nivel concreto del sentido de la nueva ley. Pero mire lo que tiene que hacer ella. Lo que, por ejemplo, te voy a tomar de ejemplo. Judith consiguió un cliente y le quiere alquilar al cliente. Pero primero ella tiene que verificar el propietario. Tú tienes que verificar si esa propiedad, si la persona es propietario de ese asunto. O sea, está tu responsabilidad Esa también es la ahí. debida diligencia que tú haces cuando captas la propiedad. Tú tienes que Cuando mirar si esa usted propiedad es me legal. llama o yo lo llamo para usted, para rentarle una propiedad, usted tiene que darme su certificado de título, tiene que darme su documento de identidad y tiene que firmarme un formulario donde usted me autoriza a yo poder mercadear esa propiedad y lo más importante, donde usted se compromete a pagarme. Exactamente. Entonces, y además ya de el eso, propietario, cuando tú colocas una propiedad en el mercado es porque ya tú hiciste la debida diligencia con el propietario. O se supone, asesores inmobiliarios, Sí. atención aquí, o se supone que la hiciste. y ya ahí hay una mitad del trabajo, pero la otra mitad es depurarle después el inquilino al cliente. Pasarlo por data crédito. O sea que tú haces una labor doble, por lo cual me parece justo que ambos deberían de pagar eso. Eso ahí creo que eso debería ser una cosa Lo para importante mejorar. es que nosotros estamos tratando un tema que está relacionado por lo menos con el 40% de los dominicanos, porque casi la mitad de los dominicanos no tiene casa. Vive entonces en alquiler, en esa condición de que la nueva ley va a regular, porque la regulación corresponde a una visión de 80 años de atrás. Y por eso hacemos nosotros este esfuerzo, para que la gente pueda tener una idea de la actualidad de la reglamentación. Y creo que es una contribución en un tema que nos llama mucho la atención. ¿Cuál es el vínculo para alquilar una casa? ¿Cuál es la garantía que tiene el propietario? ¿Cuáles son las condiciones en que el sujeto que solicita alquilar encuentra una protección? Nosotros estamos haciendo esto como una contribución a la conciencia cívica, de que la gente que vive bajo el efecto del alquiler tenga una comprensión de la regulación de una ley que se va a aplicar, que todavía no está vigente, pero que efectivamente se da por un hecho que va a tener vigencia. Y sobre ese caso, al no mencionarse el mes por adelantado, ¿ustedes han visto que eso, algunas consecuencias que pudieran pasar con eso? ¿Eso no afectará? Porque ahora son dos depósitos solamente que se van a depositar en el Banco Agrícola. En los contratos, aquí en el guión me dice que las consecuencias que la ley no menciona el mes por adelantado. Hay que esperar a ver, como yo siempre digo, todo va tomando su curso. Hay que esperar qué revolteo, qué tema va a traer eso, porque no lo contempla,
pero siempre... El proyecto de ley al que tú te refieres no contempla el pago por adelantado de un mes. No contempla el pago por adelantado de un mes. ¿Y por qué entonces está vigente No, está vigente actual porque no ha pasado la nueva ley. La ley todavía no ha entrado en vigencia. Entonces eso Entonces está por es la norma que formalizarse. se aplica actualmente. Hay algo siempre que yo me gusta dejar claro, y es que independientemente de lo que diga la ley, existe lo que son los acuerdos entre las partes. Entonces, la ley va a contemplar 2 depósitos, pero si yo como inquilina o propietaria establezco un acuerdo contractual con un inquilino o con un propietario, no, mira, la ley dice 2 depósitos, eso es lo que la ley nos dice. Ahora, tú y yo decidimos que tú me vas a pagar 6 meses por adelantado, que tú me vas a pagar 2 meses, ya eso siempre se va a poder hacer, porque los contratos son un acuerdo entre las partes y lo que las partes acuerden, eso es lo que va. Siempre y cuando esté dentro del marco de la ley, obviamente. Señores, se nos está acabando el tiempo de este bloque. Yo tengo muchísimas preguntas porque yo soy uno de los afectados por esa ley. ¿Tú pagas alquiler? Yo pago alquiler. Entonces Pero lo beneficia si usted paga alquiler. Sí, por eso mismo quiero saber más de esos detalles, así como usted también debe de quedarse para el próximo bloque para conocer más de la ventaja de este proyecto de ley. Continúen con Ahora Sí con Fafi Fafico. Señores y señoras que nos siguen en este espacio, yo les reitero que nuestra preocupación es tratar los temas que tienen que ver con la vida de la gente. No en el aire, no por lo que me parece a mí o a aquel, sino por la significación del tema. Y este problema de discutir aquí como una cuestión que merece atención, la ley que regula el alquiler de vivienda, es porque, yo insisto, casi la mitad de la gente que ocupa una casa lo hace en función de inquilino. Yo tengo la exclusiva ventaja de que nunca he sido inquilino. Pero yo no desconozco la atención que para un infeliz que quiere mudarse, que quiere una vivienda, lo que le exigen primero de avance. Segundo, de gasto del intermediario. Y tercero, del derecho que tiene el dueño para que ese acuerdo no sea permanente, porque lo puede mejorar, lo puede ampliar, lo puede modificar después. Por eso es que hemos invitado a esta dama, a esta elegante expositora, para que una ley que tiene que ver con la relación de casi la mitad de la población sea conocida. Muchas gracias. Y además, para defender, saber qué pasa cuando hay situaciones que te afectan como propietario. O sea, ¿qué situaciones tenemos con las estafas inmobiliarias de alquileres? ¿Que existen de verdad? ¿Qué es lo que está pasando con eso? No sé si he oído del caso Andariego, que le pasó con un alquiler, que se le metieron en la casa en la zona colonial y no podían sacarlo, a los agentes se le metieron. No, pero hay problemas, hay problemas. Un detalle, por eso la ley es importante. La práctica de la corrupción o del tráfico de drogas como fuente de recursos tienen un destino. La mejor garantía de lo que tú consigues como intermediario en un negocio ilegal como es la droga o robando en una administración pública es invertirlo. Y la mejor inversión que hay para esos cuartos precisamente es la vivienda. Por eso es que la regulación está significativa. ¿Hay alguna indagatoria que se pueda plantear sobre el origen de la inversión que tú estás alquilando? Claro, yo le acabo de explicar anteriormente. Lo primero que tú debes hacer es depurar esa propiedad. Si Juan Pérez te dice que es el dueño, no, eso es de un primo mío. Ah, ok, excelente. Y su primo le dio un poder. Por favor, permítame ese poder que su primo le dio. Mira, las únicas estafas que se han visto, o vamos a llamarle mejor irregularidades con alquileres, es de un primo que renta una propiedad de un primo que vive en Estados Unidos. Eso es lo único. Pero después, aquí eso en alquileres no se dan eso. Mucha gente desde fuera invierte aquí
en el aspecto seguro que representa un inmueble. Pero no hacen el poder, muchas veces no tienen el poder y la gente hace a nombre del primo, porque a la confianza, etcétera, y como etcétera. tú dices, las leyes recientes no trataba esos detalles. Exacto, no, y que normalmente es lo que le estoy explicando. En los alquileres las situaciones que se dan en los alquileres son las siguientes. Si un inquilino no paga, hay que desalojarlo. Entonces el desalojo conlleva mucho tiempo, que eso es lo que la ley va a regularizar, poder disminuir ese proceso. Fafa, eso dura hasta 4 años, Fafa. ¿Cómo? Hasta 4 años dura. ¿Cómo va a ser? Depende, dura. Un conflicto para tú no irte de la casa que tú no pagas. Mucha gente tiene que pagarle a la gente para que se vayan si tú quieres ahorrarte el tiempo. Principalmente ley de si los vagabundo. contratos no están bien elaborados. Principalmente si los contratos no están bien elaborados. Porque hay que un contrato bien elaborado. ¿En qué consiste un contrato bien elaborado? Bueno, las obligaciones de la parte, que esté dentro del marco de la ley, que tenga cada parte que esté ahí hayan sido investigadas, no que mañana tú vienes y tú crees que fue Juan Pérez que firmó el contrato, pero tú se lo diste que se lo llevaran y cuando tú vienes de allá para acá Juan dice que no firmó. O sea, muchísimas situaciones que se dan. Y en cuanto a la hora de firmar un contrato, ya tenemos el contrato, ya nos hemos mudado a la casa. El contrato dice, en la nueva ley de alquiler, que hay un tope del 10% de aumentarte el costo de la propiedad. O sea, no hay un ajuste por inflación, hay un monto tope que es hasta el 10%. Eso es un monto tope hasta el 10%. Ya vuelvo y les repito, dependiendo lo que las partes acuerden. Yo, por ejemplo, ese es el tope, el 10%. Hay clientes que me dicen, desde el principio me dicen, mira, yo lo que quiero durar mucho tiempo ahí, mi intención no es durar solamente 1 año, sino varios años. ¿Tú crees que podemos negociar un 5, un 7? Se negocia. Pero el tope que tú puedes, hasta donde tú puedes llegar es un 10. Fuera del 10 no te puedes pasar porque la ley no te lo permite, entonces estaría haciendo algo irregular. Pero yo quiero hacer una pregunta. Yo creo que es verdad que la corrupción es la práctica más común, tanto en la administración pública como en el hecho de conseguirlo por una fuente como es el tráfico ilegal de drogas. Y el uso es, el beneficiario tiene un destino, cómo manejar su cuarto, y puede entonces invertirlo en la construcción. ¿Hay en la ley alguna forma de verificar la transparencia? No, hay una ley bancaria, hay una ley bancaria de lavado de activos ahora. Entonces, esa es que complementa las operaciones inmobiliarias, porque ellos te exigen a ti que tú demuestres a la hora de depositar. Yo quiero depositar en el banco 3 millones de pesos del inicial de tal propiedad. El banco, no el agente inmobiliario, el banco, tú tienes que demostrarle de dónde tú sacaste esos 3 millones de pesos. La procedencia de los fondos. La procedencia de los fondos. Es una ley que ya sí es vigente y que ya sí se está usando para muchísimas cosas, no solamente para las casas, Fafa, sino para la compra de un auto. La nieta tuya, cuando fue a sacar su carrito, y le pidieron, para un carrito usado en motocrédito, le pidieron que de dónde sacó el dinero ella para pagar esa parte del auto. Mi papá me lo dio. Entonces ahí entra lo que es una donación, pero la ley de lavado de activos realmente está funcionando. Sí. Y está integrada en ese seguimiento. La DGI acaba de implementar una nueva norma a partir del 1 de mayo y es a través de lo que es la transferencia de los bienes inmuebles también, como acaba de decir Fafico. Y mira que a mí han devuelto transferencia, a mí me tienen loca la gente llamándome, los ingenieros, los asesores, mira qué es lo que pasa en la DGI. Yo hice un video recientemente de eso. Y es que si usted no demuestra esa vinculación que usted posee entre propietario, vendedor, adquiriente, la DGI simplemente le frena la transacción. Y oye un dedo. Los inmuebles no van a poder ser transferidos. En estos días se está dando la información de que la justicia ha logrado acuerdo con acusados de corrupción. Y ellos han devuelto, entre otras cosas, bienes. Si tú estás ocupando una casa que el propietario termina transfiriéndosela al Estado, ¿cuál es tu estado frente al Estado? El gobierno no puede decir en nombre de su autoridad, vete para el carajo. Tiene que respetar el acuerdo. Buen punto. Hay que respetarle sus derechos.
hay que respetarle sus derechos. Entonces, ahí inicia otro proceso. el inquilino tiene la garantía, si él cumple, que aunque el propietario tenga que ser sacrificado en cuanto a que perdió su propiedad, él tiene la garantía de que sus reglamentos se cumplen con la ley. Hay Hay que respetarle su derecho. Y es muy importante saber que la ley aquí están, principalmente la ley del inquilinato, está contemplada en proteger los derechos del inquilino, aunque no lo vean, porque aquí nada más se ve cuando un propietario demanda a un inquilino, pero cuando el inquilino destruye la propiedad, cuando no paga, eso no lo ven. Y la ley lo protege mucho al inquilino, mucho de verdad, la actual. Y dice que la nueva ley clarifica que las reparaciones menores corresponden al inquilino, o sea, hace como una definición de lo que es menor y lo que es infraestructura, ¿no? Sí, porque claro, porque si yo le entrego a usted una propiedad con toda su plomería, con toda con toda su grifería en orden, pintada, la cocina, todo bien, y usted la destruye, eso es desuso. Eso es por el uso. Entonces, ¿quién que está consumiendo ese producto? Es el inquilino, no lo puede venir a pagar el propietario. Ahora, si no lo quiera Dios, pasó un sismo, se levantó el piso, si hay una filtración que ya viene, por ejemplo, del techo, son cosas que se pueden demostrar. Yo siempre digo algo, en el derecho lo que se demuestra no se discute. Lo que se puede demostrar que es por mal uso del inquilino, lo tiene que pagar el inquilino. O por debilidad de la construcción lo paga el propietario. Lo paga el propietario si no tiene garantía, porque también hay una garantía que dan cuando uno compra durante 1 año, 2 años, dependiendo de la constructora. Ahora voy a pasar, porque el tema, hay muchos temas que se nos están quedando pendientes. Voy a pasar rapidito para ir avanzando con los temas. Y que esto es muy amplio. Que son muy amplios. Yo pudiera amanecer hablando de esto. Por ejemplo, va a haber un registro obligatorio de los contratos y va a ser en el Ministerio de la Vivienda. ¿Eso va a llevar un costo que afectará el costo de los alquileres? ¿O no? ¿Cómo va a funcionar eso? Esa partecita no la tengo todavía muy clara porque sigo desglosando. Es importante, señores, que recuerden que esto es un proyecto. Lo que estamos desglosando aquí es lo que el proyecto trae, no que va a ser 100% así. Entonces, esa partecita ahí yo le estoy todavía como analizando porque la verdad que no la he entendido muy bien. No, porque no tiene, está desvinculado con lo que dicen de los bancos, que ahora se van a poder hacer los depósitos. Otra cosa que creo importante, es que, si mal no leí, es que los depósitos que antes solamente se podían hacer en el Banco Agrícola, ahora se van a poder hacer en toda la banca nacional. No, se van a poder realizar en el Banco de Reserva. En el Banco de Reservas. Cosa que veo muy bien, porque por ejemplo, si yo tengo un inmueble... Hay más sucursales. Exacto, si yo tengo un inmueble en Herrera, yo tengo que desplazarme al Banco Agrícola, no. El inmueble se encuentra situado en Herrera, esa es la jurisdicción, yo puedo ir a un Banco de Reserva que esté en Herrera. Excelente. Entonces eso va a ayudar también un poquito. Y para los inversionistas desde fuera del país, el hecho del banco como intermedio es una garantía. Porque yo estoy fuera y mando en el dinero. En vez de una remesa, te lo mando para que yo quiero construir un inmueble. Yo quisiera que Judith me... El tema de la construcción es otro tema, porque eso conlleva otras regularizaciones. Pero y está otras integrado situaciones en esta ley que regula es que esta ley es de alquileres. Esto no tiene nada que ver con la construcción. Sobre los alquileres, yo quiero decir una bomba aquí, me corrige Judith, porque eso es lo que yo saqué de la ley. Pero señor, imagínate que usted ha trabajado, empresaria, ha trabajado toda su vida, ha hecho su negocio para adelante. Usted quiere ahora invertir en una cosa segura porque usted tiene ya hijos, nietos, usted quiere estar tranquila y quiere invertir en una cosa segura. No hay nada más seguro normalmente en todos los mercados que los bienes raíces. Nosotros lo hemos visto personalmente. Tú has comprado un solar a un precio hace unos años y cuando tú vienes a ver, el solar vale el doble. Pero en los riesgos de la gente invertir está el problema del desalojo. Le alquilaste a una persona, el tipo era un abogado, el tipo era un delincuente y se te ha quedado ahí 4 años. Y supuestamente este programa de ley es una cosa increíble para los que trabajan bienes raíces. Dice que la nueva normativa dice que el juez tiene un plazo de 30 días para dar una sentencia en materia de alquileres. Eso es lo que nos dice el proyecto. Esperemos que así sea. Eso va a ser una cosa increíble. Digo, lo que el proyecto busca es agilizar, cosa que estoy muy de acuerdo, porque volvemos al mismo punto. Usted como inversionista tiene una propiedad rentada
entra en un conflicto con el inquilino y esperar años para usted tener Como una ha ocurrido decisión. en muchas oportunidades. Como ocurre actualmente. Porque cuando se resuelve una situación así rápida, es que uno se reúne con Es ellos y hace un acuerdo. un conflicto entre el inquilino y el propietario llevado a la ley se resuelve en un mes. Eso me imagino. El proyecto El proyecto lo plantea. expone eso. No podemos decir que se resuelve porque actualmente no es así. Pero eso es lo que está propiciado. El proyecto está exponiendo eso. No que se va a resolver en un mes, es que después de haberse celebrado las audiencias pertinentes, el juez va a tener un plazo de 30 días para emitir una sentencia, pero hay unos procesos que se deben hacer previo a eso. Y ese proceso. No es que hoy yo voy a encobar la demanda y en 30 días. Pero en Estados el Unidos te juez sacan a la semana, ¿eh? me va a dar. Sí, En Estados Unidos a la semana te Estados sacan. Unidos. Pero una cosa con esto, yo me imagino que si la gente se siente que va a poder invertir y que en un tiempo razonable, no un tiempo de 4 años ni de 1 año y medio, va a poder sacar al inquilino, la explosión en inversión inmobiliaria que va a haber el país va a ser grande. Porque déjeme decirle que mucha gente que invierte en propiedades, lo primero que te decía a ti como corredor es, yo quiero un extranjero. Sí. ¿Por qué yo quiero un extranjero? No es por el problema de solvencia, es contando con que el extranjero desconoce las debilidades de la ley de alquileres de la República Dominicana y no te va a hacer lo que el local te va a hacer. Pero le aseguro a ustedes que si se aprueba una ley que el proceso de expulsar a una persona que ha delinquido, que ha incumplido totalmente con lo que dice el contrato, se reduce a 60, 90 días, hasta 120 días, el impacto en la economía dominicana va a ser muy grande. Anoten eso. ¿Qué tú piensas de eso? ¿Estoy equivocado, Sí, Judith? es muy positivo, porque cuando nosotros estamos depurando a un cliente para alquilarle, lo primero que el propietario busca es justamente eso. ¿Y qué pasa si no me paga? ¿Y en qué tiempo lo puedo desalojar? Y la solvencia, todo eso, porque hasta eso uno tiene que pensar. Yo como abogada le digo a los colegas, antes de usted demandar a una gente, investigue si tiene cuarto para pagar. Porque cuando viene a ver, está tú perdiendo el tiempo. Sí, yo le he dicho a muchos clientes, no, que eso no vale la pena. Vamos a decirle que se vaya. Porque ¿y para qué? Si no tiene. A un Uno lío. lo que va a perder el tiempo. Realmente así. Lo bueno de este contrato, de esta nueva propuesta de contrato de alquileres, es que tiene esas cosas buenas. Me gusta lo del tiempo, no me gusta tanto lo de la comisión. Yo entendí que debería haber sido una cosa compartida. Pero también entiendo que se deben de complementar estas leyes con otras cosas que el mercado inmobiliario necesita. Por ejemplo, la Asociación de Empresas Inmobiliarias, Olga, no recuerdo su apellido, que fue presidenta de ella, la conocí en el 94 y de esa época ella está luchando, de cuando yo la conocí, Así es. luchando porque el corredor inmobiliario tenga una licencia. Sí, se está trabajando también en ese proyecto. O sea, lograr eso serían también fortalecer ese mercado inmobiliario, de la profesionalidad que lleva. Que el que sirve de intermediario en la búsqueda de un cliente para una propiedad tiene que tener un reconocimiento legal, una formalidad. Una legalidad. Así que no es cualquiera que puede hacer eso. Eso es lo que debería de ser. Explica, Judy, cómo funciona ahora. No, actualmente el corretaje inmobiliario no se rige por una ley, se rige por normas. Tenemos lo que es la Asociación de Empresas Inmobiliarias, que es nuestro gremio, el que nos protege, a donde nosotros podemos ir como asesores inmobiliarios, pero no hay una ley. Aquí no hay una ley de corretaje inmobiliario. Se está trabajando en eso. La Asociación de Empresas Inmobiliarias está haciendo un excelente trabajo y yo entiendo que estamos a puntito de lograrlo. Entonces, cuando se regularice el sector inmobiliario, se va a acabar el tema de que yo soy asesora. Porque hay algo muy claro que se da en este mercado y es que todo el que está desempleado, el que no encuentra nada que hacer, va a hacer una tarjetita, pone un letrero y dice yo soy asesor inmobiliario, sin estudios, sin conocimiento, sin dedicación, sin inversiones. Sin reconocimiento. Sin estudios, sin conocimiento, sin dedicación, sin inversiones, sin nada. Entonces, hay muchas cosas que se dan en el negocio y es justamente por el desconocimiento que poseemos, me voy a incluir, ¿verdad? Que poseemos algunos asesores inmobiliarios.
Una mala orientación a la hora de hacer el contrato le puede afectar No, y que terriblemente al propietario. Como no hay una consecuencia, nosotros los seres humanos no estamos diseñados a hacer las cosas por amor, nosotros estamos diseñados a hacer la cosa por dolor. Créame que si hubiera una consecuencia, que el sector inmobiliario estuviera regularizado, otro gallo cantaría, como dicen por ahí. Porque no todo el que dice ser asesor lo es. No y conoce. No todo el que quiere ser asesor lo va a poder ser. ¿Por qué? Porque tú vas a tener que cumplir con una ley, con una norma y unas exigencias para tú poder tener esa licencia. Entonces, yo pienso que es muy positivo lo que va a pasar. Y es verdad que en la demanda de la sociedad dominicana replantearse, reorganizarse, yo he hablado de refundar el Estado, de usted adecuarse a las exigencias que le impone el presente, es una necesidad de la reglamentación y la ley. Y en este caso, nosotros insistimos en traer este tema, porque efectivamente afecta a casi la mitad de la población y nunca ha sido un elemento de atención de los comentaristas o de nada. Pero creo que este programa va a contribuir a que se concentre una atención mayor en modernizar la reglamentación que implica el uso de una casa como alquiler a otro, o la inversión que tengan que hacer en esa casa, o una manera de no permitir que las viviendas sean simplemente una forma de usted quitarse de encima la podredumbre cuando haya conseguido indebidamente los recursos que le ha costado hacerlo. Hace falta de verdad esa nueva ley. Señores, este programa de hoy les reitera la invitación a la abogada Judy Félix, experta en el mercado inmobiliario, para que nos acompañe de nuevo cuando la ley, en el formato que termine siendo definitivo, podamos venir aquí a hacer un análisis y a brindarle a la población esas ventajas que esperamos que todas estén contempladas ahí. Muchísimas gracias por tu presencia y ustedes, amigos televidentes, síganos escribiendo que estamos respondiendo sus comentarios. Pasen muy buenas noches. Hasta la próxima.